Bien, hermanas, hermanos, tengan muy buenas noches. Creo que es el momento ya de comenzar nuestras escuelas comunitarias. Gracias por la presencia a cada uno de ustedes, por permitirnos estar con ustedes. Y primeramente, quiero dar la cordial bienvenida a nuestra ponente de esta noche. Ella es una gran maestra, antropóloga andina, maestra bilingüe intercultural. Ella es natural de Andahuaylas. Me refiero a nuestra hermana Gloria Salinas, quien esta noche nos estará enseñando el tema de soberanía espiritual cultural. Para ello doy la bienvenida a nuestra hermana Gloria Salinas Valdés. Y Glorita, muy buenas noches. Muy buenas noches. No sé si se me escucha bien. Claro, ya, perfecto. Muy buenas noches. Un saludo fraterno a todos los presentes. A Gloria Villena por invitarme a participar de estos espacios tan importantes que son las escuelas comunitarias, donde podemos abrir y debatir temas que de repente no están en la agenda nacional, menos en la agenda global, y que es una manera de aperturar y de abrir nuestra mente a nuevos discursos, a discursos propios, a formas de pensar que se sentían que ya no existían y que ahora se están revitalizando. En ese marco he preparado una presentación que versa sobre el tema soberanía espiritual y cultural. Es parte de una investigación y de un libro que muy pronto está a publicarse. Lastimosamente por cuestiones de salud todavía no lo he podido concluir, pero estamos superando el mal momento y vamos a concretar esta situación. Entonces, parte de esta publicación tiene que ver con el tema espiritual y cultural y con la idea de tener una soberanía en esos temas, en esas dimensiones más claramente. Entonces empezaremos para entender este tema. Entonces el objetivo de tratar esta temática es reflexionar sobre qué es soberanía espiritual y cultural y cómo en estos tiempos se viene dando su revitalización, que significa que está volviendo a renacer, a posicionarse, ¿no? Y prácticamente es una manera de pensar y de vivir parte de la experiencia humana. Entonces, ¿por qué podemos hablar de este tema en nuestros espacios, en especial en espacios colonizados, ¿no? Tiene que ver con todo el tema de descolonización que ya venimos tratando, y para eso tenemos pues algunos de nuestros también maestros, ¿no? Quienes han venido trabajando muchos temas, y por ejemplo Guillermo Bonfil Batalla en 1990 en México Profundo indagaba, ¿no? Y preguntaba, ¿qué significa en nuestra historia y para nuestro presente, y sobre todo para nuestro futuro, la coexistencia de dos civilizaciones, la mesoamericana y la euroasiática? Este punto de partida es necesario plantearlo porque si no entendemos el origen de nuestros problemas, no podemos encontrar los caminos que nos conducen, diremos, a la verdad, ¿no? Entonces, porque dos civilizaciones significan dos proyectos, dos modelos ideales de sociedad, o sea, de cómo debe vivir la humanidad, dos futuros diferentes, y en algún momento tomaremos decisiones para ver qué camino tomamos o emprendemos, y muchos de nosotros pues se ubicará
unos como se dice, a contracorriente y otros a favor de la corriente, ¿no? Lo más cómodo es defender pues lo que ya nos han programado, lo que nos presentan como civilizados, pero otros preferiremos pues navegar contracorriente. Entonces, las relaciones, y ustedes se han podido dar cuenta en estos tiempos, cómo nuestras relaciones con la gente que defiende los modelos dominantes, opresores, han sido pero de extremo racismo. Ellos tratan de destruirnos aún en estos tiempos como seres humanos para seguir imponiendo, ¿no? Sus tramas, le llamaremos nosotros, tramas filosóficas, teóricas y todo lo demás. Y los grupos que son los grupos que desarrollan elementos dominantes, que no quieren dejar sus privilegios. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué tratamos este tema? ¿Por qué hablamos de este tema en estos momentos? Entonces, nosotros tenemos una situación de crisis civilizatoria, donde el 1% de habitantes del planeta poseen casi la mitad de la riqueza y el producto del 99% del trabajo y recursos naturales de los pueblos. O sea, han amasado toda esa fortuna a base de diferentes formas. Es la élite liberal banquero financista parasitaria que tiene sus organizaciones transnacionales como el Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, que es el gobierno y dictadura global, donde se impone el controlismo, o sea, todo está controlado, ya nos hicieron poner hasta nuestras, para taparnos la boca. Es el tiempo de la neocolonización y militarización. Y hay varios países en el continente y en otros, por ejemplo, Canadá, está mismo México, que ha decidido sacar al ejército a las calles. O sea, y es una situación que está en avanzada. Hay una teoría neomalthusiana que nos habla del plan de despoblamiento desde hace muchos años. O sea, esto ha sido planteado por Malthus, por eso se llama teoría neomalthusiana. ¿Por qué? Porque se está aplicando en estos tiempos y la pandemia ha sido parte de todo eso para reducir la población a casi 1/3 o 1/5 del total de la humanidad. El fin es apropiarse de los territorios ya vacíos, porque ya la gente no va a estar ahí para defenderla, y recursos naturales del planeta. También es el nuevo paradigma, y no lo decimos nosotros, ¿no? Porque, bueno, cuando está en boca de nosotros nada es creíble, pero cuando otros lo dicen, y en Davos, en sus reuniones, conferencias, habla de la cuarta revolución industrial, donde se va a fusionar, dice, los sistemas biológicos, o sea, nosotros seres vivos, con los sistemas tecnológicos y digitales. Y parecía pues algo lejano. Yo también decía, bueno, esto pasará así. Como decíamos, la pandemia, ¿cuándo irá a pasar? ¿No? Y también esto, ¿cuándo irá a pasar? Pero el otro día veo un documental que en África se está implementando ya estas formas. ¿De qué manera? Ellos siempre encuentran el problema, ¿no? Y vienen a salvarnos del problema. Y dicen que las madres, hay mucha mortalidad materna, mortalidad infantil y todo eso, y entonces para resolver, ahora a esas madres de Nigeria, creo, les dan una máquina que les va a asistir, que les va a apoyar en la crianza de sus hijos, y con eso ya ellos hasta han sacado ya sus resultados, que se ha reducido la mortalidad materna e infantil. Imagínense, yo, como les digo, yo pensaba pues, que eso iba a suceder en el 2050, pero ya está sucediendo, ya está pasando. Entonces,
esos sistemas, esa forma de implementar esta cuarta revolución industrial, es la forma como vamos a estar vigilados, ¿no? A través de la red de redes, ¿no? Que va a ser manejado por una inteligencia artificial. Eso es a lo que les llaman los geopolíticos actuales el transhumanismo, el poder del Homo Deus, o sea, pero ese Homo Deus solo va a ser en ese 1%. El resto vamos a seguir de vasallos, de esclavos, o sea, vamos a entrar al neoesclavismo. Entonces son cuestiones que nos llevan a repensar nuestra experiencia de vida hasta estos momentos, a plantearnos otras posibilidades y otras ideas, porque este mundo ya no es el mismo. Nadie que esté en su sano juicio puede pensar de que el mundo va a volver a ser como era antes de la pandemia. Eso no es cierto. Y tenemos que despertar y decir, ¿sabes qué? Este mundo ya no es el mismo y quizás ya no lo sea para nuestros hijos ni para nuestros nietos. Entonces estamos en un momento de lucha contra estos grandes poderes que se han preparado para perfeccionar al ser humano, porque ellos han perfeccionado a su gente. Y ahora con el apoyo tecnológico ya pues nuestra gente se ha quedado. Uno por la desnutrición, nos van a llevar al hambre, peor, ya saben que todos los alimentos están encarecidos y esto va a ir para más. Entonces, son tiempos difíciles, pero hay que estar consciente para lo siguiente, ¿no? Para que no nos culpemos de eso, ¿no? Nosotros no tenemos la culpa. En este espacio nunca hemos tenido la culpa ni de lo que le pasó a cualquier persona, digamos. No tenemos la culpa. Y no tenemos que autoculparnos de nada. Y por lo tanto, no podemos desaparecer físicamente. Debemos evitar que nuestros hijos se pierdan, que nuestros hermanos se suiciden, porque es la forma y es la manera más fácil para que ellos se libren de nosotros. Tenemos que pervivir, hermanos, y por eso es que tenemos que comenzar a repensar nuestra existencia. En ese marco es necesario definir los conceptos. Hay veces nos embrollan con los conceptos, ¿no? Cuando hablan y dicen, dice que no sabemos nada, pues somos unos ignorantes, ¿no? Y ellos manejan unos conceptos que nos marean nada más. Y la soberanía es eso, básicamente yo lo he puesto así, ¿no? Es la voluntad que tiene un pueblo, un grupo, para ordenar, ¿no? Y convivir en una comunidad humana, ¿no? Independiente del dominio externo. Entonces ahí les he puesto un pequeño gráfico y es bueno verlo de esa manera, de cómo están defendiendo sus alimentos, ¿no? Frente a otros que quieren, pues, arrebatarle. Esa es soberanía, ¿no? Soberanía alimentaria, y el alimento es lo básico, pues. Entonces, es una forma, y hay muchas formas de soberanía que vamos a ir viendo. Entonces, como les digo, es la voluntad de un colectivo, de un grupo, que decide ordenarse y convivir de manera adecuada en una comunidad, sin que nadie se entrometa, ¿no? Sin que nadie defina. Entonces, por ese lado lo hemos tratado de buscar la definición más adecuada para nuestro tema. Entonces, en este marco, muchos dirán, pero la soberanía está articulada al Estado, el Estado, el soberano, pero la libre determinación y la autonomía de los pueblos ha sido reconocida como derechos por las Naciones Unidas. Entonces, si te hablan de libre determinación y te hablan de autonomía, también eso es parte de la soberanía. O sea, están reconociendo ellos la existencia de ordenamiento jurídico, político en estos espacios. O sea, que sí hemos tenido una forma de gobierno y por lo tanto también podríamos
asumir que podemos tener soberanía. Entonces, la libre determinación es pues el ejercicio de los pueblos a tener su territorio, su cultura, su historia, organizaciones propias. Esa es su libre determinación. Determina qué forma de gobierno puede tener, no necesariamente el que nos pone, ¿no? Y también a mantener nuestras propias instituciones, a participar, tener decisión, tener una condición política, al desarrollo cultural, al autogobierno, a tener nuestras instituciones y tener nuestras propias prioridades. Eso también está en el convenio 169, y ahora que la ONU va a hacer su asamblea, está en ese marco. Entonces, eso como lo pongo porque puede ser que haya una crítica que por qué nosotros podríamos tener soberanía, pero si se habla de libre determinación y autonomía, sí podemos hablar de eso. Entonces, como les dije, los derechos de los pueblos que reconocen la OIT, la ONU, es que reconocen la preexistencia, o sea que estábamos antes, que existíamos, que estos territorios no eran vacíos, que había gente acá. Los derechos económicos, los derechos políticos, que es libre determinación, autonomía y consulta, que ahora el Tribunal Constitucional lo ha desechado, ¿no? Derechos culturales, a conservar nuestros idiomas, la medicina, derechos territoriales, nuestros recursos, agua, tierra, y de los colectivos. Esos son los derechos que existen. Entonces, en ese marco, nosotros podemos decir que el Tahuantinsuyo era una organización territorial, política, jurídica y con espiritualidad propia. Entonces, en ese tiempo se vivía el Kamaj andino, que es el orden andino. En ese orden andino era un sistema de vida adaptado para la sobrevivencia en la cordillera. En esa cordillera no podían haber esclavos ni esclavistas, porque no, lo que tenían que es ni individuos. Imagínense que vivamos a los 5.500, yo estoy en 3.600 metros, ¿no? Los que viven a 4.500, otros hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar, necesitan apoyarse. Y por eso se ordenaron y se fundamentaron en... Ay, disculpen un ratito, no se me vaya a agotar la batería. Y ahí sí. Perfecto. Ya, ahí está, seguimos. Entonces, por eso se fundamentaron, toda esa gente encontraron su fundamento en la ayuda mutua, que es el Yanapacri, porque era la única forma de poder trabajar esas tierras tan altas, donde uno se agota pues al doble, ¿no? Es lo que le llaman acá el soroche, ¿no? Y tenían que ser complementarios, porque no podían vivir pues, como en estos tiempos el hombre y la mujer como enemigos. Tenían que complementarse. Tú vas por la leña y tú traes el agua, porque no eran sitios pues, cercanos como ahora tenemos, ¿no? Y entonces el Tahuantinsuyo se basa en la Tawa, que se revela en el mito fundacional. Son 4 parejas, cada uno donde forman parte, ellos se dicen que son de la hermandad solar, o sea, de la hermandad de los amados. Y en estos tiempos son los Ara. En vez de Ayaruchu, Ayarcachi, eran los Ara. O sea, fue mal entendido sus nombres, donde se complementaban, como digo, el hombre y la mujer. Los suyos se articulaban a una estructura mayor, tenía un centro, ¿no? Que es el Cusco. Era uno de los 4 cuartos, representando diversas parcialidades. Y todo lo que era juntado era el Ayu de Ayus, Antisuyo, Joyasuyo, Puntisuyo, Chinchaysuyo, ¿no?
Por eso Reinaga nos habla de que la vida no es sino unidad armónica de las células que se multiplica y organiza. Los ayllus se multiplicaban orgánicamente y formaron el Tahuantinsuyo. O sea, la unidad básica del Tahuantinsuyo fueron los ayllus. Y la unión de todos esos ayllus conformó el Tahuantinsuyo. Esta pluriparcialidad, porque había diferentes grupos, fue viable. O sea, se unieron, conformaron una organización única. Ahora nos quieren decir que teníamos múltiples naciones. No, teníamos un ordenamiento único que permitió la diversidad. Y el centro energético espiritual armonizador del mundo era el Illapu Contixe Huirajocha. No sé si voy muy rápido o si hay algún Entonces, el Tahuantinsuyo era precisamente en lo político la unión de todos los ayllus, que se llamaba el Hatu o el Japajayu. Pero también había otra organización, la Hatu Inca Panaca, Inca, me faltó la Q, la Hatu Inca Panaca. O sea, el lado político estaba representado ¿por quién? Por el Zapajinca. Y el lado espiritual estaba, el lado político por el Zapajinca y la Zapanjoya. Era complementario, los dos gobernaban. Es diferente a otros formas de gobierno. La Hatu Inca Panaca estaba dirigido por el máximo representante, que era el Huyajuma, y la Juñari, que era la representante espiritual femenina. Y ambos co-gobernaban. Y era el Tahuantinsuyo dirigido por ellos, desde lo político y desde lo espiritual. Entonces, son otras formas que estamos desarrollando en este punto. Entonces, soberanía en el Tahuantinsuyo significaba pues reconocer la existencia del runa humano que estaban ordenados, que tenían un territorio, que compartían la vivencia. En lo político era su autonomía, autodeterminación, porque no eran dependientes de otros países. No existía filtración o imposición de otros. Y se autogobernaba. En la espiritual era la cosmogonía holística, o sea que todo estaba vinculado, ¿no? En las Hinantinpachas, o sea, no había el universo, nomás como nos han enseñado, sino los multiversos. Está el Alajpacha o el Anampacha, Pachacamac, Pachamama, Ucupacha, son varias pachas. Y la subjetividad, o sea, la forma de verse, de pensarse, era diversa. Y estaba en función de dónde vivía cada grupo, ¿no? Si vivían en la costa, si vivían los yauyos, los changos, todos aquellos. A ver si cierran. Entonces, en lo económico ya sabemos que tenían autosuficiencia, producían alimentos para todos, tenían lugares de almacenamiento, redistribuía, había prosperidad para todos, porque todo se atendía a todos, hasta los más vulnerables. Entonces, este orden andino, como les dije, ahí está el centro, el Cusco, ahí están las Pachas, ahí está el Antisuyo, está basado en el Yanapac y ayuda mucho, el Yananti. Estos son los códigos ancestrales. El Ainu, la reciprocidad. El Ayu, el sistema de parentesco. El sistema comunitario, que era el usufructo de la tierra. Es diferente a propiedad. Acá no había propiedad de la tierra. Por eso los Sioux o los hermanos del norte, cuando llegaron los colonizadores, ellos decían, nosotros no podemos vender esta tierra, nunca te podemos vender porque esta tierra no es nuestra, solamente se usufructuaba. Y luego había una redistribución colectiva de sus frutos. Entonces también había una ideología propia,
Ya, y los principios del modelo del suma causa y ese ayin nuna, siente bien, estima bien, quiere bien. El ayin yacha, esto es lo que estamos haciendo, aprender bien, ¿no? El ayin rura, si has aprendido algo, haz bien, trabaja bien, labora bien. Y el ayin, teniendo todo eso, tienes que reciprocar por todo lo que recibes. Si recibes de la Madre Tierra, tienes que en su momento también reciprocar, presentarle sus ofrendas. Si alguien te ha ayudado, tienes también que devolverle el favor que te hizo. Entonces, todo eso es el suma causa. Entonces, en esta parte ya nosotros también hemos podido encontrar que se sigue practicando la espiritualidad. Y nos habla del Inti Huiracocha, ¿no? Que hizo posible que existieran los Wari Huiracocha Run, ¿no? En la cordillera de los Andes. Y hablan del espíritu solar y de todos sus descendientes. Por eso decir, los hijos del sol no era una palabra que sino significaba que vivían en los territorios del sol y eran sus hijos, ¿no? Y era de forma literal. Entonces, al alcanzar ellos la unidad con el vínculo, lo de arriba y de abajo, lo de adentro y muy profundo, es también, porque en cada uno de nosotros también está la pacha, nuestro interior es el ucupacha, ¿no? El Jahuapacha es todo lo que nos rodea. Entonces, esta es la conexión con la descendencia espiritual del que provenimos, o sea, desde dónde está nuestro origen. Y por eso hacemos una diferenciación entre religión. La religión es una forma de institucionalizar una creencia, ¿no? En cambio, la espiritualidad es una práctica de vida. Y la religión nos divide, ¿no? Hay muchas religiones, muchas sectas, hay veces unos seguimos al otro, y finalmente ahora ha salido una ley, existe ley antisectas en Estados Unidos, en mismo Argentina, donde han denunciado pues estas organizaciones coercitivas que hacen trabajar gratuitamente a nuestros hermanos, los hacen abusos sexuales, hay una serie de perversiones que se dan en el interior de estas instituciones a nombre de la religión. Entonces, en cambio, la espiritualidad es una y nos une, ¿no? Es para los que están conscientes, despiertos. Es para aquellos que estamos siempre con las señales del mundo interior, del entorno. Nos invita a ser mejores seres humanos, a trascender. Y además nos da paz interior, porque en nosotros no está la dualidad del bien y el mal, no nos juzga. Aprendemos de las experiencias y está en nuestra conciencia, ¿no? Es energía de vida. Y muchos de las personas que han desarrollado la espiritualidad han superado el infierno y las ideas del mal y de todo lo demás. Bueno, no les voy a leer la parte de lo que significa la religión porque muchos de ustedes lo han vivido y no es necesario. Entonces, en las dimensiones espirituales que trabajaron los incas, ellos trataron de que el ser humano evolucione espiritualmente. Un estado mental de conocimiento y de acercamiento a la luz, que es parte de un proceso de preparación para desarrollar la conciencia. Esto fue tratado de ser destruido y en parte lo trataron de hacer, ¿no? Buscaron hasta debajo de las piedras a nuestros dioses, pero no había, pues, y aún así todos aplicaron el proceso de extirpación de idolatrías y fueron perseguidos y asesinados los Villacuma, los Yatiris, los Amautas, a los que fueron considerados como grupos o seres vinculados con el pacto, con el demonio, ¿no?
ese señalamiento de estar en el lado contrario al bien. Ellos son el bien, pero su práctica, bueno, hay que conocerla, ¿no? Entonces, todos ellos eran reconocidos por ser seres especiales de que se comunicaban con su entorno, sabían lo que iba a pasar, eran predictivos. Ellos eran los Intipa Yananjapa. Ellos tenían la energía del sol en lo profundo de su ser y gobernaban obedeciendo a sus comunidades y reciprocando con su. Entonces, todo esto tiene fundamentos. O sea, nosotros no estamos hablando de cosas míticas, de leyendas, de mitos que siempre han dicho, ah, ellos son saberes, son mitos. No, el hombre andino era consustancial. ¿Qué significa ser consustancial? Que es contrario al antropocentrismo. Todos los seres contenemos algo de la naturaleza, hasta sustancias minerales, químicas, que implica que todos somos equivalentes. Acá no hay el superior, el inferior, esas cosas son cosas que no tienen fundamento. Eso se han dedicado los hombres a encerrarse y a filosofar cómo dominar a la humanidad. Y han creado la raza, el racismo para decir este es inferior, este es superior, pero no tienen fundamento. La inmanencia, teniendo la consustancialidad que nos hace equivalentes, como segunda causa es la inmanencia. Niega toda existencia sobrenatural. Y solamente nosotros nos relacionamos con todo lo que existe de forma parental y ritual. Entonces, es como una forma de experiencia de vida. No, nosotros no teníamos culto a las huacas. Nos señalaban como dioses que practicábamos idolatría, pero eso era su mentalidad de ellos. Nosotros éramos naturalistas y negábamos toda existencia extra o sobrenatural. Entonces, ahí están viendo que cómo esas formas de ser y de pensar aterrizaron en lo que es la cultura. O sea, la cultura es la expresión de lo que hace el humano en un espacio según su forma de ver. Entonces, ahí está el modo de vida colectivo, ¿no? Ahí no ven ustedes palacios. Todas las casas tienen casi la misma estructura. O sea, vivían de la forma más simple. Protegían las crianzas. Ahí no se conocía como animales, sino como crías, ¿no? Crianzas. Modelaban la naturaleza, no la destruían, no, sino de acuerdo a su lo mejoraban. Conservaban los ecosistemas. Practicaban la minca, el aire, renovaban sus semillas, ¿no? Que ahora atenta contra la biodiversidad, y los sistemas de parentesco. Y efectivamente los sistemas de parentesco era el AIU, en el que se basaba el sistema comunitario, la unión de los Hapahayu, se formó el Tahuantinsuyo que les dije, y las relaciones sociales eran de complementariedad, el Yanam. Yo voy terminando, que la colonización destruyó todo este mundo, mala fe sobre mala fe, ignorancia sobre ignorancia, error sobre error, racismo sobre racismo. Europa ha edificado en el nuevo mundo una realidad falsa del Inca, hijo del Aymara eterno, del Aymara constructor del Tiahuanaco, de la civilización de los incas cuya grandeza pulcre en sus obras en las puertas del sol, el Machu. Ahora, ¿de dónde hay tanto ingreso? Las obras monumentales, ¿quién las hizo? Fueron nuestros antepasados. ¿Qué obra monumental hicieron después de la colonización? No hay obras monumentales. ¿Y cómo esos salvajes, paganos, demonios, pudieron hacer esas grandes obras? Entonces, ahora en estos tiempos se está revelando muchas cosas. Parte de las revelaciones son todo lo que estoy escribiendo, para hacer ver que todo lo que esa mala fe, sobre mala fe, esa ignorancia,
va a ser desvirtuada, con fundamentos como lo estamos poniendo. Y la espiritualidad, nuestra soberanía espiritual y cultural, se está revitalizando. Porque los que pensaron que estaban desaparecidos y estaban muertos, viven todavía y tienen el sustento para demostrar que nosotros éramos seres espirituales, seres de luz, hijos del sol. Entonces, bueno, ya la colonización le hemos hablado, ¿no? De que destruye esta continuidad, destruye nuestra subjetividad social, destruye nuestra espiritualidad y nos niega, pues, ¿no? Con el tema de la raza. Ellos se basan en el derecho internacional. ¿Quién da el derecho internacional? El Vaticano. Y es un hecho consumado como área y derecho legítimo de los invasores para violar y apropiarse de nuestros territorios. Imponen su núcleo mítico ideológico que está acá, que lo impusieron a sangre y fuego, que es el cristianismo. Un sistema de opresión colonial que truncó nuestros procesos autonómicos, porque en primer lugar negaron que éramos seres humanos, éramos el no ser, éramos subhumanos, convertidos en indio, raza inferior, y los antropólogos, yo por eso me llamo antropóloga andina, esa es la diferencia, solamente estudiaban al indio como objeto, al que le llamaban alteridad. O sea, era como ver ahorita una mesa y comenzar a describir. Alienados y programados para la servidumbre. Se borró todas las identidades y la adscripción a ellos y su organización política en el Tahuantinsuyo. Esto se basó en la doctrina del descubrimiento. Eso ustedes, si quieren, lo buscan. Y en el 2010, la relatora del Foro Indígena dijo pues que esta doctrina, apoyado en las bulas papales, o sea, los papas eran los que le dio la autorización para invadir nuestros territorios, ¿ya? Para que, dice que nos cristianizaran, nos evangelizaran. Y ella misma, ¿no? Por eso yo digo, a veces en nuestra boca puede sonar, pues no hay mentira, ¿qué estará hablando? Ahí está la relatora de la ONU, que dice cómo es que nos destruyeron y más bien ellos asumieron todo nuestro dominio, nuestro control. Y ahí pues se formó el patronato real, concesión del papado como máximo detentador. O sea, el derecho internacional a invadirnos bajo esta doctrina del descubrimiento lo hizo la Iglesia, lo hizo el Vaticano con sus papas. Eso no terminamos de entender. No sé por qué nos entra por un oído y nos sale por otro, ¿no? Y por eso dieron pues a los reyes católicos las bulas, la bula intercaetera, ¿no? Luego se despidió nuevas bulas para darle a la monarquía española todo el poder y el concordato, ¿no? Donde está el patronazgo, una serie de situaciones que pues, hay que conocer, porque se puede decir que acá estamos criticando, hablando, búsquenlo. Todo lo que yo estoy hablando lo he resumido, lo he analizado, sí, desde mi punto de vista, pero es lo que pasó. Y está el requerimiento. ¿Y ustedes saben qué es el requerimiento? Es la base de los derechos. O sea, ahora nos hablan de derechos a tal, derechos a cual, porque ese derecho está en base a ese requerimiento. Cuando cuestionan sobre la explotación inhumana a toda esta gente, ellos crean el requerimiento, se inventan el requerimiento, un documento ético jurídico que los libraba de cualquier responsabilidad, porque ese les daba, ellos tenían el derecho de ocupar estas tierras. Entonces, cuando los indios, que era su tierra, se oponían a ello, simplemente era por dos razones, por mala fe o porque no conocían. Entonces ahí les leían sus requerimientos. Les decían, ¿sabes qué? Estamos viniendo a esta tierra para que
nos llevemos todo y tú no puedes hacer nada. Es igualito que ahora nos leen nuestros derechos, ¿sí o no? Ahora nos leen, mira, tus derechos son tales y luego de eso te vas a la cárcel. O te desapareces, ¿no? Igualito. Entonces ellos justificaron la guerra justa, porque ya les leían ese requerimiento a ellos que ni entendían en otro idioma, y luego de eso ya una vez que no, que ellos no entendían, los mataban o los esclavizaban y decían, no, nosotros le hemos leído su requerimiento. Miren cómo todo se ha ido armando para oprimirnos y para destruirnos. Entonces, en sí, ese es su mandamiento de no matar al prójimo de parte de los invasores y su socio, la iglesia, nunca se cumplió, más bien hicieron trampa pues en todo, ¿no? Entonces, frente a eso tenemos pues una posibilidad, tenemos una salida, que dijimos en el principio, la crisis civilizatoria, no tienen salida. Nosotros, en cambio, tenemos un modelo de vida que funcionó, que fue próspero. La vez pasada en la Plaza San Martín me dijo, pero el comunitarismo es igual que el comunismo. Pero la diferencia es que el comunitarismo fue un modelo de vida que se practicó, que existió, que no tiene nada que ver con el comunismo, con una forma de teorizar la salida a su crisis civilizatoria, la crisis de este sistema. No es lo mismo. Entonces, el Allin Causa se fundamenta en el Diamantín, en el Uyhuay, en criarnos juntos, en el gobierno comunitario, en el Allin, que es la plenitud, lo bueno, lo saludable, el equilibrio de la vida en comunidad, el Causa, que tenemos que tener las energías, que no se propician las enfermedades. Ahora las farmacéuticas son millonarias, nos gobiernan, ¿sí o no? Y se necesitaba gente fuerte, pues nosotros estamos matando de hambre a nuestros hijos, dándole cualquier cosa, sin darnos cuenta de que ya la brecha, como ellos dicen, la brecha entre el humano que vive en estos territorios, o ahora sí pueden decirnos subhumanos, porque estamos desnutridos, porque no tenemos capacidades, no hemos desarrollado intelectualmente. Ellos, en cambio, se han apropiado de todo. Viven hasta alimentándose de vitaminas para tener esos cuerpos, todo. Mientras nosotros nos han quitado toda posibilidad de desarrollo. Y por lo tanto, debemos volver al Allin Causa y a nuestra soberanía. Primero, recuperar nuestra soberanía espiritual. ¿Qué significa? Que tú sabes quién eres, que tú sabes cuál es tu tierra, defiendes tu tierra, no estás yendo a brindarle al besamanos a un rey que no es tuyo. Ahora una reina que propició el esclavismo en el mundo y nosotros somos esclavos ahora. O sea, son situaciones que debemos volver a nuestra excelencia material en salud, en lo político y en lo espiritual. Yo ahí me quedo, no quiero ahondar más, el tema es un poquito difícil de asimilarlo, ¿no? Pero tenemos que comenzar a hablar pues, de estas cosas diferentes, entonces cualquier cosita yo estaré para responder. Muchas gracias, hermana Gloria. Muchas gracias a ti, hermana Glorita. Muy interesante el tema que hemos agarrado. Y de veras, yo siempre he querido que este tema, como estos temas, se llevara a cabo en nuestras escuelas, acerca de de dónde venimos, ¿no? De dónde nace nuestra raíz, el Allin Causa, el buen vivir en nuestra Ayala que vivíamos. Ahora ya no lo tenemos, lo hemos perdido, pero nada es imposible de recuperarlo. Nosotros lo vamos a recuperar ¿cómo? Quizás regresando a nuestras raíces, tenemos que investigar, enseñar, ¿no? Aprender de estas escuelas comunitarias. Ese es el objetivo, para reflexionar y aprender de aquí. Entonces, gracias a nuestra hermana Gloria,
como ella y muchas maestras que pasan por aquí, ¿no? Nos traen un poquito de nuevas experiencias, nuevos estudios que han hecho, que han investigado ellos. Ellos no traen inventos, lo que ellos nos traen es investigación. Muchísimas gracias, hermana Gloria, para lo cual a los de la sala les voy a pedir, por favor, su pregunta conciso y preciso. No queremos que se extiendan mucho porque después nos cansamos y nos quedamos dormidos. Primeramente quiero dar la bienvenida, antes de olvidarme, a nuestro hermano Alexander desde Colombia. Él siempre todos los domingos está presente con nosotros. Gracias, hermano Alexander. Espero también tener su opinión de usted. Doy pase a nuestra hermana Marley. Hermana Marley. Gracias hermana Gloria, gracias a la antropóloga, ¿verdad Gloria? También Salinas, bien, muy interesante su exposición. Bueno, al respecto yo quisiera a modo de reflexión como ir aterrizando estas ideas para que no solamente queden en aspiraciones, sino también poder llevarlo a conciencia terreno, ¿no? Es verdad que a veces muchos ideales, muchas cosas buenas, pues se quedan porque, en fin, a veces son aspiraciones que de repente, o también realidades que de repente no le damos digamos, por un lado, un verdadero valor, y por otro lado también, de repente bajar a la realidad también, ¿no? Ya en este sentido que estamos, es verdad que estamos frente a dos culturas. Si bien es cierto, después de digamos, de la independencia del Perú, se dan, digamos, como que se separan, digamos, dos mundos, ¿no? Sin embargo, impera el mundo, digamos, criollo, dejando de lado, marginado la cultura andina. Y sin embargo, esto sigue y lo percibimos hasta en la actualidad, pero en diferentes procesos. Después de la migración masiva que hemos tenido desde los años 50, si no me equivoco, ¿no? Más o menos hasta los 90 por ahí, creo que logramos repoblar de Lima, y junto a la migración interna que hubo, pues sin duda hemos traído toda nuestra cultura, costumbres, y esto se ha, digamos, ha permitido que Lima cambie, de Lima colonial, Lima criolla, se cambia un tanto más Lima andina, ¿de acuerdo? En este sentido, yo me digo, es verdad que muchos tenemos el gran deseo de preservar y rescatar estos valores ancestrales que son muy importantes. Sin embargo, también hay que reconocer que hay valores digamos, o estamos dentro de una cultura, no valores, sino estamos dentro de una cultura también, digamos, ¿cómo decirlo? Incrustada, no sé, occidental, ¿no? Y que muchas personas, como lo escuché a un youtubero, a uno de estos jóvenes de la prensa alternativa, en donde decía, ¿no? Hay mucha gente, sí, que discrepa, no quiere la corrupción, pero no hace nada por cambiar y se sienten cómodos en esta realidad en la cual nos han llevado. Y pasa lo mismo, yo diría, con mucha población, sobre todo en las ciudades, en donde la gente creo que están concebidos ya con una forma cultural. Entonces, para no hacerlo, digamos, de un modo chocante,
sería bueno aquí buscar un encuentro entre estas dos culturas, de manera que, y no pretendo revivir para nada la cultura occidental, ¿no? Porque lo que vino no nos trajo nada, solo destrucción. Entonces, pero, ¿cómo llegar a los otros hermanos que estamos tan, digamos, tan enraizados con una cultura que ha sido yuxtapuesta? En este sentido, yo digo, ¿no? Entonces, será necesario trabajar, no solamente que quede en una conocimiento lo que hemos tenido, sino será empezar a plantearnos cómo podemos nosotros desde los colegios, ¿no? Porque desde ahí creo que también se hacen muchas cosas. Es verdad que en las escuelas comunitarias podemos, como en este caso, podemos ir despertando la conciencia, avanzando en este conocimiento tan rico, ¿no? De nuestros ancestros, pero a la vez también nos falta que podamos también impactar, ¿no? En esta cultura que se ha visto muy cómoda con lo que es este mundo, pues, trajo, ¿no? Esta colonización. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, compañera Marta. Ahora doy pase a nuestro compañero Antenor Orrego con su pregunta. Un poco breve, compañero. Antenor. Antenor, esperamos su pregunta. Un saludo para todos y todas. Quisiera yo explicar algo sobre lo que manifestó la compañera Gloria. Ella habló del neomalthusianismo. ¿Quién es Malthus? Malthus es un economista, ¿no?, de hace muchos años, que él planteaba que los recursos de la tierra son escasos y que la tierra debe ser despoblada tanto por enfermedades como por guerras. Eso era lo que planteaba Malthus. El neomalthusianismo se plantea también la disminución de la población mundial. ¿De qué manera? De la manera de promoviendo el homosexualismo, porque parejas homosexuales no se reproducen, promoviendo el aborto para que no se reproduzcan también los seres humanos, y también promoviendo, digamos, economías que van en detrimento de las grandes masas populares del mundo. Esto yo quisiera que se entienda, esto que se llama neomalthusianismo. Por otro lado, yo quisiera también explicar un poco sobre lo que es, digamos, la espiritualidad de la Villala, ¿no? La cultura de la Villala, y toda cultura, toda expresión, toda cosa a veces se tiene que medir en función a otras culturas, ¿no? Muy bien el ejemplo de qué obras monumentales se realizó después de la colonia, qué canales de irrigación se hicieron después de la colonia. Nosotros tenemos la Chirana del Inca, una gran, digamos, obra de irrigación, ¿no?, que hasta ahora sirve, los acueductos de Nazca, la irrigación del norte, de los Mochicas, gravedad cero, y tenemos los grandes monumentos, digamos, que han quedado, como Machu Picchu, Caral, y las huacas inmensas, ¿no?, que dan fe de que hubo una cultura superior a la europea. Hoy en día
Europa sigue siendo lo mismo. Europa hace algunos años nomás, 100 años o 50 años, la esclavitud era legal, era legítima, como antes fue los piratas, que les llamaron corsarios y los legalizaron, o sea, el robo, el pillaje y todo eso. Es cierto que a los habitantes de acá de La Villala, en principio pensaban, suponían, dicen, que no eran seres humanos. Por ahí un cura, Bartolomé de las Casas, descubrió que el indio tenía alma, ¿no? Y empezó toda una tarea de embaucar a los habitantes de esta parte del mundo. Hoy en día, Europa se encuentra en guerra, se encuentra en una crisis terrible. Siguen las guerras. O sea, este pedazo de la península, digamos, euroasiática, que es Europa, ¿no?, está en guerra con los rusos. Han inventado la rusofobia. Hoy en día, los grandes demócratas europeos han cerrado la televisión, condenan y persiguen a los que opinan distinto a ellos en las redes sociales. Y esto los han traído al Perú también, ¿no? Esto es muy malo. Yo creo que debemos reflexionar sobre todo esto. Eso es sumamente importante y eso es todo lo que les podía decir. Muchas gracias. Gracias, compañero Antenor, por ese alcance que nos ha dado. Ahora voy a pedir a la hermana Sandra. Hermana Sandra. Hermana Gloria, queridas hermanas que están aquí en la sala, tengan ustedes muy buenas noches y mil disculpas por la demora en entrar en la sala. He tenido algunas dificultades. Sin embargo, quiero felicitar a la hermana Gloria por tan brillante exposición. He llegado a escuchar todavía. Hermana Gloria, yo creo que sí es un tema muy amplio y desde aquí, desde la Confederación, tendríamos que pedirte más bien que continúes trabajando el tema del bien vivir, porque eso es retornar. Si nosotras, hermanas, vamos a comprender esto del bien vivir, retornar, hermanas, va a abrir el camino de retorno a nuestra cultura, a nuestra identidad. Y esto es tan importante porque antes en nuestra cultura, en nuestras culturas ancestrales, en nuestra cultura inca, no faltaba alimento, hermanos. Pero ¿qué vemos ahora? Vemos pobreza, vemos hambre y falta. Entonces, si nosotros retornamos al bien vivir y volvemos a trabajar el Aini, la Minca, el Aini, cuando nosotros le devolvemos la ayuda a la familia que está al lado. Y ella hace por nosotros. Y la Minca, cuando tenemos que trabajar por nuestra comunidad. Qué lindo era nuestra cultura y ahora hemos perdido esas cosas tan valiosas, esa cultura del ayudarnos, del vivir bien. Por otro lado, aquí una de las hermanas mencionaba sobre nuestra independencia. Y yo pregunto, hermanas, ¿somos independientes? ¿O seguimos dependiendo de alguien? Y estamos viendo que somos dependientes del capitalismo, de un capitalismo salvaje, que lo que está haciendo es explotar
no solamente al hombre, porque nos hacen trabajar más de 8 horas, sino también está explotando a nuestra madre naturaleza, a nuestra madre tierra, la está exprimiendo hasta lo último. Entonces, yo personalmente creo que no tenemos independencia. Yo diría más bien los inicios de esta república que nos ha demostrado qué cara tiene. Y nosotras estamos siendo testigos de eso. Entonces, hermana Gloria, muchas gracias. Esperamos que nos sigas acompañando y para que tengamos nosotros más claridad en el tema. Eso nada más, hermana Glorita. Gracias, hermana Sandra. Muchísimas gracias por su participación. Ahora voy a invitar al compañero Fernando Mesa. Bien, buenas noches. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar y agradecer la exposición y también el hecho de que me estén permitiendo participar. Yo, mediante el Facebook, me llegó, sí, la convocatoria a estos eventos. Entonces, ahí me comuniqué al número que indicaban y por ese motivo estoy acá. Yo lo único que quisiera resaltar, que muy bien la expositora lo ha mencionado, solamente yo quisiera resaltarlo nomás, incidir un poco en eso, ¿no? De que desde mi perspectiva, la cultura andina ha sido, si no una de las pocas, la única, que ha sabido reflejar toda esa gran riqueza y grandeza espiritual en la forma en que ha organizado la economía y la administración de la sociedad, economía y régimen político. Y una de las columnas principales de esta economía es pues la propiedad colectiva. Creo que en la época incaica nosotros hemos llegado a conocer los 3 tipos de propiedad, ¿no? Propiedad del pueblo, propiedad del Inca y propiedad del sol, que ha dado lugar también a formas de trabajo colectivo, el Aini, la Mita, la Minca, y formas de gestión social colectiva que definitivamente redundaban en un beneficio también colectivo. Y es esta base de la propiedad colectiva la que desde el principio ha sido agredida, puesto que la propiedad colectiva con la invasión, con la conquista, inmediatamente pasó a apropiarse y hacer propiedad privada, atentando a esa propiedad comunal hasta la última ley que se dio y otras disposiciones más posteriores, pero como ley en el gobierno de Fujimori, que permite la parcelación de las tierras comunales, lo que realmente es un golpe directo no solamente a la organización comunal, sino a nuestra cultura, a nuestra identidad, incluso a nuestra riqueza espiritual. Y eso no ha sido toda una continuidad histórica. Por ejemplo, uno de los primeros actos después de lo que decimos independencia, también fue permitir la apropiación privada o la propiedad individual de las tierras comunales, ¿no? Esa misma lógica históricamente se ha dado como una de las formas más fuertes y más agresivas de atentar contra nuestra cultura. Entonces es en ese aspecto también en donde yo llamo a que también busquemos una propuesta y el mensaje que vamos dando en la importancia que tiene el de recuperar y mantener los espacios de propiedad colectiva, que en el hermano pueblo de Bolivia se ha llegado a conocer como el bien común, ¿no? Ese bien que es distinto al bien privado, bien público, y el bien común que es el bien de todos. Solamente ese aspecto quería resaltar y reitero mi agradecimiento a todos ustedes. Gracias. A ti, hermano, a ti, muchas gracias por esa participación. También voy a pedir a alguien más. Estaba pidiendo la hermana Mariluz, creo. Mariluz está. Yo, hermana.
A ver, hermano. Adelante, hermano. Su micrófono, hermana. Mientras se prepara la hermana Mariluz, hermana Glorita, de repente hacer una aclaración. Cuando hablamos de un bien común, por ejemplo, yo comprendo que es el agua. Sin embargo, el agua a estas alturas prácticamente ya tiene propietario. La tierra, el aire. Ese es el bien común, el gas que tenemos nosotros aquí en nuestro país y que se lo llevan en un precio tan, pareciera que es un regalo y nosotros ¿cómo estamos comprando, hermanos? Entonces creo que tenemos que comprender eso y tenemos que comprender que como nosotras tenemos que ya pasar de las palabras a la acción. ¿Y cuál va a ser nuestra acción, hermanas? La acción, salimos de aquí, de esta escuela esta noche, y lo que hemos hablado lo tenemos que compartir para que las personas con las que vamos a compartir reflexionen y también eleven su voz de protesta, ¿no? Porque el agua en nuestras comunidades ahora, nuestros hermanos que trabajan la chacra, pagan, hermanas. Todo está pagándose. Ahora, el oxígeno también lo hemos comprado en la pandemia. Entonces, nuevamente repito, antes no se creía que el agua se iba a vender y ahora se venden botellitas. No se cree que el oxígeno se va a vender. Bueno, tendremos que llegar a ese momento, hermanos. Y si no queremos llegar a ese momento, es hora de que nosotros pasemos de estas palabras de aquí, de entre nosotros, a las demás personas. Y después a la acción y levantar nuestra voz de protesta. Eso sería, hermana Glorita. Gracias, hermana Sandra. Sí, efectivamente, lamentablemente, pero es cierto. A ver, hermana Mariluz. Muchas gracias, me está traicionando las redes. Bien, primero agradecer a la hermana por su gran exposición y compartir la sapiencia que es importante dentro de nuestro proceso y desarrollo de aprendizaje, porque todo esto es una escuela, cada día también nos permite sin egoísmo compartir. Y esto que permita también a cada uno de los presentes empezar ya a dar mensajes en los diferentes auditorios, lugares que podamos estar, y darle la bienvenida también acá a los hermanos Augusto Tarazona, hermano Fernando Mesa, me alegra tenerlo en este taller, al hermano Alexander Feos y a las otras hermanas que han ingresado, y qué bueno si por favor de repente también puedan sumarse para una próxima escuela comunitaria y también saber de ellos, ¿no? En este caso también de repente agendarlo al hermano Antenor, al hermano Mesa, al hermano Ferns, ¿no? Es muy importante y otras hermanas que quieran compartir también sapiencias que a veces aprendemos de uno al otro al intercambiar. En ese entender, hermana Gloria, por favor, yo a cada exposición que estaba usted haciendo, usando, publicando en en las pantallas, le he sacado fotografía a todos, ¿no? Me faltó una, donde hay una figura de la pareja de la dualidad, donde dice comunitario. No sé si eso por favor nos los puede enviar o a la hermana en foto, o de repente compartirnos en PDF todo este tema que usted ha desarrollado hoy para terminar de leer, porque temas muy interesantes las que ha abordado, ¿no? Y creo que la base es suficiente para empezar ya a distribuir conocimiento. Nada más eso, hermana, muchas gracias. Le pediría nada más que lo que hoy se ha publicado y agradecida por eso. Muchas gracias. Sí, hermana, va a ser publicado en nuestra página de Micaela Bastidas Cuyucagua. Sí, se va a publicar. Más bien gracias y agradecida por su comentario.
Voy a pedir a unas 2 hermanas más, si tienen alguna pregunta, algún alcance, alguna duda, hermanas, por favor, tienen el micrófono libre. Pediría desde Colombia, ¿qué opinión nos podría traer a nuestro hermano Alexander? Hermanas, un saludo fraterno desde la Nación de Granadina de Colombia. He estado aquí pues atento a la exposición. Me pareció muy importante estos temas porque son, digamos, conceptos que se deben hablar y se deben tratar más abiertamente en nuestros países, porque necesitamos recuperar nuestra sabiduría ancestral, cultural y recuperar la esencia de nuestros territorios, de las naciones originarias. Aquí en Colombia venimos adelantando un proceso interesante con la Federación de Organizaciones de Mujeres de Colombia, FEDEMUJERES, en la recuperación de los saberes ancestrales y el empoderamiento de la mujer. Esa labor se viene haciendo a nivel nacional y también se viene haciendo desde el grupo Mujeres por Antioquia, aquí en el departamento Estado de Antioquia, de donde realizamos la señal. Bueno, hay aspectos muy importantes a considerar. La construcción cultural y la articulación con los saberes ancestrales y espirituales es muy importante que hagamos un paréntesis en lo que ha venido sucediendo desde el proceso de invasión española, porque eso no fue ninguna conquista, sino que fue un proceso de invasión, y hacer ese paralelo con lo que en estos momentos se ha logrado preservar. O sea, con lo que en estos momentos se tiene como sabiduría ancestral y espiritual a nivel de nuestros países. Porque digamos que la cultura occidental ha permeado de una manera drástica a los procesos culturales, a los procesos digamos, de identidad y de esencia originaria, a tal punto de que ya muchos de nuestros compañeros no quieren, sino que tratan como de negar sus raíces, tratan de sobreponer las costumbres y sobreponer las creencias occidentales por encima inclusive de su propia cultura. Entonces yo creo que eso es algo que ha ocurrido, que es grave porque, digamos, no se está rescatando, no se le está dando el lugar, la importancia a estos procesos culturales que son milenarios, que eso hay que destacarlo. Aquí en el continente americano, los procesos son milenarios, de 30, 40 mil, se habla hasta de 70 mil años atrás, contra una cultura europea que no tiene ni siquiera 2.500 años. Entonces, yo pienso que en ese sentido es muy importante que empecemos a recuperar los valores de la ancestralidad, y muy importante que se haga dentro de los procesos de mujeres, porque las mujeres son las que tienen, digamos, esa sensibilidad histórica de poder llevar ese mensaje dentro de las familias, dentro de las comunidades, y tienen la posibilidad y la facilidad de incorporarlos, de hacer que esos procesos tengan ese elemento trascendental que es la esencia, que es la preservación de la cultura, de los saberes ancestrales y de las prácticas espirituales, porque eso también se ha perdido.
se han reemplazado los saberes ancestrales, las prácticas que se han tenido a nivel de cultura por cada uno de las naciones originarias, se ha perdido y se ha reemplazado por las creencias cristianas y de otras religiones. O sea, se han sustituido. Entonces yo pienso que en ese sentido pues sería importante que desde la ancestralidad se pueda trabajar ese tema y buscar mejor integrar esos procesos para que pues no se ataque directamente digamos, las costumbres que se han construido desde hace 150 años para acá, pero que tampoco se terminen de enterrar los saberes ancestrales de hace miles y miles de años, porque estamos hablando de culturas milenarias. Entonces, digamos que son cosas que, por ejemplo, aquí en Colombia en algunos momentos no se tocan. Ni siquiera se les enseña a los estudiantes, no se les enseña en las escuelas ni en los colegios, que aquí hubo civilizaciones. Inclusive nosotros, parte de nuestro territorio fue territorio del Imperio Inca. O sea, el Imperio Inca llegó hasta inmediaciones de las cordilleras andinas. Hasta allá llegó el territorio del imperio más extenso de la América del Sur, del más importante. Hasta aquí estuvo el imperio Inca. Entonces, son cosas que ni siquiera los estudiantes en los procesos de formación saben, y que es importante que desde los procesos de base comunitarios se empiecen a dar a conocer, se le dé esa importancia histórica y se pueda por lo menos preservar lo poco que queda en algunos escenarios, en algunas comunidades, y tratar de potenciar las culturas que por lo menos han conservado sus tradiciones, que han conservado su esencia. Tratar de que ellos no se occidentalicen tanto, sino que guarden un equilibrio y puedan conservar sus tradiciones, puedan conservar sus saberes ancestrales y espirituales, que es fundamental para que una comunidad prospere y pueda transmitir de generación en generación, como lo han hecho siempre con el proceso de oralidad y de enseñanza práctica, que se conserven esos procesos y se pueda continuar antes evolucionando dentro de las mismas comunidades. Y bueno, pues uno sabe que hay tradiciones en estos momentos que incluyen a digamos, las representaciones cristianas, pero ya cuando se analizan ciertos tópicos, inclusive un poco más a fondo, digamos que hay cosas que no tendrían mucha diferencia, hay conceptos que no tendrían mucha diferencia, pero lo que necesitamos, pienso yo, para nuestras naciones, es que sigamos fomentando la preservación de nuestras culturas, de las que quedan, y tratar de rescatar las que estén, digamos, en un proceso de desescalamiento de sus esencias, de sus raíces, de sus orígenes. Aquí en Colombia inclusive ha ocurrido que varias organizaciones, inclusive todavía existen tribus nómadas aquí en Colombia, que ellos viven de un lugar a otro y viven de la naturaleza, de lo que ofrece la naturaleza, y han tenido pues su idioma, o sea, su lenguaje, han tenido sus costumbres, inclusive pues han tenido tradiciones, prácticas, rituales espirituales, todo eso,
pero ellos en estos momentos han permeado demasiado, pero demasiado por la cultura occidental, a tal punto de que ya no utilizan sus trajes típicos, sus trajes originales, sino que están usando ropa como la que utilizamos nosotros. Y inclusive es curioso porque entonces ya utilizan zapatos, utilizan algunos accesorios que pues se utilizan normalmente en nuestra sociedad. Y ellos prácticamente han incorporado eso a su cultura y desafortunadamente se está perdiendo lo que ellos son. Entonces ellos ya quieren parecerse a una persona de la ciudad, ya quieren parecerse a una persona que aparece en un programa de televisión o en un video, a un artista, en fin, porque ellos ya tienen acceso también a teléfonos celulares, tienen acceso a todas esas cosas. Entonces ellos ya no quieren seguir siendo ellos, sino que quieren parecerse a otros. Y eso digamos que es una cosa que se ha venido presentando y que desafortunadamente nos muestra el reflejo de lo que ha venido sucediendo a nivel cultural con las comunidades. Entonces llegan a las ciudades, por ejemplo, y ya no quieren retornar a sus comunidades, ya no quieren volver, no quieren, digamos, integrarse nuevamente al espacio que tenían, sino que ya quieren hacer parte del entorno de la ciudad, ¿cierto? Y entonces una cosa es aprender de la cultura occidental y otra cosa es perder lo que se es, ¿cierto? Una cosa es aprender y llevar a la comunidad conocimientos y apoyar a la comunidad para que pueda crecer y que esos conocimientos sirvan para que la comunidad se fortalezca y no para que la comunidad pierda su identidad. Esa es, digamos, como el aporte, estimadas compañeras, que les puedo hacer en estos momentos, porque pues habría mucha tela por cortar en este tema, porque es muy amplio, pero lo importante aquí es que desde estos espacios a nivel internacional podamos empezar a construir o a tejer esas, digamos, esas articulaciones que nos permitan llegar y compartir nuestras experiencias para poder empezar a buscar soluciones y mirar de qué manera pedagógicamente podemos avanzar y podemos ayudarles a nuestras comunidades para que por lo menos se preserve lo que hay de las culturas y se pueda seguir avanzando en la construcción de una América plurinacional. Les envío un grande abrazo y bueno, por aquí quedo pendiente de alguna otra intervención, compañeras. Ya saben que aquí estamos muy, muy atentos al trabajo de ustedes, que es maravilloso y hay que seguirlo fomentando. Espero que pronto para el próximo domingo poder tener a la presidenta de la Federación de Mujeres de Colombia para que también ella pueda compartir sus experiencias. Han sido unas experiencias muy duras y también muy enriquecedoras dentro de la construcción de la federación aquí en Colombia. Muchísimas gracias, hermano Alexander. Igualmente van nuestros saludos para Colombia y esperamos tenerlo a esa Confederación de Mujeres el próximo domingo en nuestras escuelas. Y no solo a la Confederación, quizás a otras comunidades indígenas, a nuestras comunidades campesinos, ¿no? Que están en diferentes lugares. Muchísimas gracias, muy agradecido. Un saludo, abrazo para Colombia, hermano Alexander. Muchas gracias, hermanas. Yo creo que ya no hay más preguntas, ya no hay más alcances, y viendo la hora que ya estamos cumpliendo, ya damos por finalizado nuestras escuelas comunitarias, pero sin antes no quiero olvidarme de invitarles para el próximo domingo, que estaremos nuevamente en nuestras escuelas comunitarias. Estará siempre acompañándonos nuestra hermana antropóloga andina, Gloria Salinas. Desde ya nos comprometido, hermana, para el próximo domingo a seguir este tema, porque es
amplio este tema y yo creo que es muy interesante que nuestros pueblos sepan la verdadera, ¿no? Tenemos que descolonizarnos porque estamos bien colonizados, hermanas. Y gracias al colonialismo es lo que tenemos enfermedades, estamos sufriendo ahora, de poco ya vamos a tener hambre, no vamos a tener agua y no vamos a tener oxígeno y todas esas cosas. Y es necesario, hermana, es necesario que ya tomemos conciencia mediante estas escuelas. Muchísimas gracias, muy agradecido a todos ustedes. Una feliz semana, hermanas, hasta el próximo domingo y les esperamos que la próxima semana, el próximo domingo, ustedes, los que no han participado, también queremos que participen. Muchísimas gracias, muy buenas noches a cada uno de ustedes, hasta el próximo domingo a las 8 de la noche. Gracias. Gracias, hermana. Hasta luego.